Bienvenidos a este webinario de aspectos generales de la auditoría forense que vamos a realizar por invitación de la Junta Directiva y del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar, muy especialmente por el licenciado Pedro Amaro, quien es actualmente su secretario de Estudio e Investigaciones, en el marco de la conmemoración del 47º aniversario de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública. Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar. Quiero expresarle mi agradecimiento por esta invitación, por esta oportunidad de compartir con ustedes los aspectos generales de la auditoría forense. Eso es lo que nos motiva a estar hoy aquí reunidos para evaluar, para hablar, para disertar sobre la auditoría forense desde el punto de vista de la investigación, o sea, auditor acucioso, que hace su trabajo de manera exhaustiva, que busca determinar una verdad, pero también vamos a hacer un enfoque de la auditoría forense desde la perspectiva preventiva, que si quieres un poco chocante pues con el término forense, porque todos relacionamos el término forense a lo post-mortem. La experiencia con el tiempo nos ha hecho ver que todo lo que aprendemos, todo lo que conocemos, todo lo que vamos adquiriendo mientras hacemos los trabajos de investigación, mientras levantamos los fraudes, es fácilmente convertible y llevado al control interno para fortalecer los mecanismos de control, las actividades de control que ayuden a mitigar los riesgos de fraude y otros delitos financieros. Para ello es importante también encontrar, pues detectar el lobo, ¿verdad?, en la manada de corderos, de ovejas, que le va a pasar por ahí camuflajeado, va a hacerse sentir con la piel de oveja para poder hacer su acto delictivo. Esto quiere decir que, bueno, hay unos mecanismos que nosotros vamos a aplicar tanto en nuestras posiciones, en nuestro trabajo, vida profesional e incluso la personal, para evitar ser sorprendido por ese lobo disfrazado de oveja o cordero. Pues también vamos a tratar, pues, desde el punto de vista de la profesión, del libre ejercicio de la profesión, cómo nosotros podemos librar esos riesgos cuando el cliente quiere hacernos utilizar para cometer su fechoría o dar, por decir, sensación de ilicitud de dineros o de riquezas mal habidas a través de los productos y servicios que prestamos como contadores públicos. En ese sentido, pues, tenemos que procurar no dejarnos engañar, ¿verdad? Y para ello debemos evitar siempre la negligencia, porque tenemos que hacer lo que nos toca hacer, lo que las normas técnicas y las normas legales nos obligan a hacer como contadores públicos en el ejercicio de nuestra profesión, ¿verdad? Evitar la imprudencia, que es cuando hacemos algo que realmente no debemos hacer, esa cosa que no está permitida, pero la hacemos, y que puede venir de la omisión de cumplir con las normativas vigentes, con normativas técnicas que realmente están allí para protegernos. Es una especie de protocolo, pues, que nos va a dar los elementos y nos va a permitir sustanciar los papeles de trabajo que a la larga se convierten o se podrían convertir en un expediente para proteger nuestra situación profesional, proteger nuestro nombre cuando el cliente ha querido hacer uso de nuestros servicios para dar licitud a dineros mal habidos. La impericia, pues, la falta de preparación y de habilidad para hacer algo, ¿verdad? Que vamos a procurar al terminar este webinario que usted tenga no, conciencia, más que todo que adquirir unas técnicas o aprender unas técnicas, es tener conciencia de las habilidades que ya usted posee como contador público al momento de hacer un trabajo profesional. Entonces, cuando nosotros tenemos esa certeza o digamos esa conciencia, ¿verdad?, de qué debemos hacer ante el planteamiento que nos hace un cliente, cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos revisar, cómo nosotros debemos cerciorarnos, nosotros lo que estamos realmente es liberando riesgo en el ejercicio de la profesión que nos puede evitar inclusive ir a la cárcel. Y por supuesto, pues el desconocimiento de aspectos legales no nos eximen de su cumplimiento ni de la responsabilidad que se puede acarrear cuando no cumplimos, no acatamos una norma de rango legal, sublegal o inclusive un procedimiento técnico. Bien, la auditoría forense procede dentro del contexto de un conflicto real o de una acción legal con una pérdida financiera significativa, donde el auditor forense, mediante sus investigaciones, permite la aclaración de los hechos.
Fíjense que aquí vamos a entrar en un tema o en los aspectos que tienen una importancia o tiene sí un apalancamiento en el término de la auditoría forense, y eso es prácticamente el conflicto real que puede existir entre las partes. Auditoría forense tiende siempre a relacionarse con fraudes y estafa, pero realmente la auditoría forense es aquella auditoría exhaustiva que estamos realizando para determinar la existencia o no de un hecho, que no necesariamente tiene que ser un delito. Entonces fíjense que se trata de un conflicto que va a tener dos partes porque no se han puesto de acuerdo con un monto, con una transacción, con las cantidades, con la validez de ellas, ¿verdad? Que muy probablemente pueda generar una acción legal, pero una acción legal puede ser un reclamo, puede ser un reparo que nos hace la administración tributaria, ¿verdad? Puede ser hasta inclusive un divorcio de un patrimonio cuando quieren determinar cuál es la composición de esa sociedad conyugal, de ese patrimonio conyugal, que al final tienen que repartirlo dependiendo si es por base de la ley o si es en base a un acuerdo prenupcial, ¿verdad? Entonces se relaciona también con una posible pérdida financiera o una pérdida financiera que ocurrió, que usualmente es significativa, o sea, es un monto material, es un monto importante, porque no nos llaman para investigar un caso, para determinar la existencia o no de un caso y cómo este ha ocurrido, sino son montos que realmente representan. En primer lugar, porque los servicios forenses tienden a ser servicios costosos, porque se tratan de auditorías exhaustivas, se tratan de auditorías que hay que hacerlas de principio a fin, que no se pueden aplicar muestreo, porque cuando vamos a determinar cuál es el monto del daño que han tenido en una de las partes, tenemos que ver todo el universo de las transacciones. Entonces, la investigación que hace el auditor forense va a permitir aclarar los hechos, va a poder determinar las responsabilidades asociadas a la comisión de este hecho, sea delictual o no, como ya dije anteriormente, y por supuesto establecer cuál es el monto de los daños, cuál es la cuantía de los daños. Entonces, en definitiva, la auditoría forense va a buscar si existe o no un fraude, si lo estamos viendo desde el punto de vista de un delito financiero, ¿verdad? Pero también la existencia o no de un hecho, la existencia o no de un pago doble, la existencia o no del pago de una factura, la existencia o no de una cantidad de inventario, la sustracción de un inventario, la existencia o no de un daño, ¿verdad? Por un accidente, por una mala praxis, o sea, está totalmente relacionado a un hecho ocurrido del cual tenemos que determinar en qué circunstancia ha ocurrido ese hecho. Entonces, bueno, primeramente va a ver el requerimiento inicial por sospecha de la gerencia o accionista de la entidad o de un tercero o simplemente de la persona que se ha afectado, que tiene esta sospecha y bueno, entonces empieza a buscar la verdad de ese hecho y es cuando puede llegar a tocar la puerta de un auditor forense como consecuencia de la tarea anterior también, como una tarea previa, como bien pudiera ser una auditoría de estado financiero, ¿no? Entonces el auditor se tropieza pues con una serie de hechos irregulares que llaman su atención y entonces para la auditoría financiera llaman al socio de fraude, ¿verdad? Para que haga el levantamiento del fraude y si queremos ir a demostrar pues todos los cosas asociadas a este fraude es cuando llamamos al auditor forense. También es para probar la verdad o razón jurídica en un litigio, pues muchos abogados van a decir que la auditoría forense ocurre, ¿verdad?, puertas adentro en el tribunal, cuando se llama a prueba, y eso es bastante cierto, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchas situaciones que se resuelven sin necesidad de ir al tribunal, y entonces cuando nosotros queremos hacer esas demostraciones y solucionar esos conflictos, bueno, tenemos que aplicar protocolos forenses, porque el protocolo forense se va a basar en el método científico para que pueda demostrar. Y podemos tener varios ejemplos de esto visto desde la administración tributaria, por ejemplo. La administración tributaria hace un primer ejercicio, hace una revisión, en esa revisión hace un reparo, ese reparo lo hace bajo protocolo forense, bajo método forense, y el contribuyente tiene la posibilidad de defenderse con la administración tributaria. Y para poder defenderse con éxito también tiene que aplicar método forense, que básicamente es demostrar la existencia de lo que él quiere plantear, de la razón que le está exponiendo, de aquellos aspectos pues que son argumentos, son argumentativos que va a procurar darle la razón. Bueno, cuando estamos dentro del juicio, por supuesto, las evidencias, ¿no? Las evidencias que levantan en una auditoría, que levanta la parte interesada, es puesto a la luz del proceso judicial y
que esta suele condicionar la sentencia. Pues todo juez, cuando va a sentenciar, va a ver las pruebas, que no es otra cosa que aquellas evidencias que han pasado por el proceso legal para convertirse en prueba. Entonces vamos a tener, pues, el auditor que fuera de juicio, fuera de tribunales, levanta una evidencia para que dentro de tribunales, con la ayuda del abogado, el accionar del abogado, en el momento en que el proceso jurídico llame a prueba de la controlada de las partes, va a convertir esa evidencia en prueba. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener un primer piso que es la bandera roja cuando nos llama algo la atención, ¿verdad? Que probablemente se convierte en un indicio o llega directamente como un indicio para luego hacerse evidencia a través del trabajo de auditoría, bien sea una auditoría normal o una auditoría forense, y dentro de juicios que esa evidencia la vamos a convertir en prueba para poder realmente del modo legal, jurídico, poder demostrar ese hecho al que se nos ha encomendado. Desde la perspectiva contable, la auditoría forense, según Miguel Cano y Danilo Lugo, es una auditoría especializada, porque si usted va a revisar, por ejemplo, un fraude informático, usted necesita tener auditores con conocimiento de informática. Si usted va a revisar, por ejemplo, esa autopista que se cayó entre Barcelona y el estado Sucre y Cumaná, que se cayó como un par de veces, unas 3 veces, usted necesita ahí ingenieros que le sepan hacer el cálculo, apoyar a usted en la contratación de obras públicas, en la cuestión de los asuntos de la resistencia de los materiales, en la proyección de la obra. Entonces estas auditorías son con equipos transdisciplinarios, ¿verdad? Que se requiere, dependiendo de lo que usted está investigando, que estén participando varias disciplinas, muy probablemente lideradas, coordinadas por un auditor financiero. Entonces, la auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. Es en términos contables la ciencia que permite reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva para que sea aceptada por una corte o un juez en contra de los perpetradores de un crimen económico. Miguel Cano y Danilo Lugo, Miguel Cano que para descanse, pues precursor de la auditoría forense en Colombia y en el continente, ¿verdad? Enfocaba la auditoría forense desde el punto de vista contable de los delitos financieros. A mí en lo particular me gusta enfocar la auditoría forense como aquella auditoría exhaustiva que va a buscar demostrar la existencia o no de un hecho. Desde la perspectiva general, es auditoría especializada, desarrollada por equipos multidisciplinarios de manera exhaustiva, porque hay que verlo todo de principio a fin, hay que verlo de qué manera se hicieron las cosas, hay que descartar los falsos positivos para que podamos probar la existencia o no de ese hecho, contra ley o no, o sea, contrario a las leyes o no contrario a las leyes, las causas que lo originaron, porque para yo poder demostrar, tengo que saber qué fue lo que lo impulsó, qué fue lo que lo originó, qué fue lo que lo motivó, los medios de comisión, o sea, la manera como se ocurrió ese hecho, la forma en que las personas vinculadas a él hicieron para que se materializara ese hecho, contraleguen o no, las personas de interés pues que se relacionan, bien sea porque son el autor intelectual, el autor material, los cómplices, los testigos, los afectados y los efectos que este hecho ha ocasionado con la finalidad de poder demostrar en cortes judiciales y poder lograr el resarcimiento, porque como le dije unas láminas atrás, pues otros nos buscan cuando hay un daño que es material. Entonces el objetivo del trabajo es determinar la materialidad de ese daño que se va a reclamar, pero para poderlo reclamar debo demostrar, debo decir cómo ocurrió, debo decir cuáles son las causas que permitieron que ocurriera y debo mostrar a las personas que se vinculan con eso. ¿Y por qué las personas que se vinculan con eso y no digo las personas culpables o totalmente responsables? Porque nosotros no acusamos, ¿verdad? Porque la sentencia se obtiene en tribunales en sentencia definitivamente firme. Entonces nosotros simplemente vinculamos a la persona de interés con el hecho. Decimos que en esta parte del hecho, ¿verdad? La responsabilidad la tiene X persona y en esta parte la tiene Y persona y que la persona A estuvo presente y observó y la persona B fue la afectada. ¿Ok? Entonces simplemente nosotros hacemos un andamiaje, ¿verdad? Reconstruimos un rompecabezas con el cual se pretende llevar a la corte y poderlo demostrar.
¿Cuáles son los atributos de la auditoría forense? Bueno, post-mortem, y por eso es que choca cuando hablamos un poco de los temas preventivos, porque si es post-mortem, ¿cómo lo puedo usar en los preventivos? Bueno, del resultado, pues, de ese estudio que hacemos sobre los casos que ya han ocurrido para poder determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió, cómo fue que ocurrió, quiénes son los responsables, etcétera. De esa experiencia la podemos vertir en un control interno. Es exhaustiva, por ende depende exacerbadamente de la observación. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cuál es la herramienta más importante del auditor forense? Yo le digo es observar, pero tener sentido de cómo se observa, que lo vamos a ver más adelante. Está compuesta por equipos multidisciplinarios, un caso muy sencillo, mínimo va a ser el auditor forense acompañado de un abogado, porque el abogado es el que le va a indicar si el trabajo está en lo jurídico bien realizado. Como contadores tenemos la mala costumbre pues de agarrar y decir comprobé un fraude porque tengo todos los documentos que lo soportan, pero resulta que todas son copias simples, fotocopias simples, y ninguna ha sido pedida, solicitada con la rigurosidad legal. He tenido copias que vemos los comprobantes, los originales, los subimos nosotros mismos de los archivos o de la gaveta de algún empleado porque tenemos confianza y de ahí, bueno, montamos nosotros nuestro expediente. Entonces, estos equipos multidisciplinarios mínimo se va a acompañar de un abogado que nos va a orientar cómo pedir la evidencia para que pueda ser convertida en prueba, un abogado que nos va a leer el informe y va a hacer la valoración jurídica, pero va a leer el informe para saber si está redactado en los términos jurídicos correctos, como por ejemplo no acusar, porque como ya le dije anteriormente, nosotros no acusamos, simplemente hacemos un armado del caso, una reconstrucción del caso con todos los elementos que están alrededor del caso. Entonces, bueno, tenemos esos equipos multidisciplinarios que mínimo arranca con el auditor financiero, forense, con experticia forense o con conocimiento forense o con el perfil forense y el abogado. Pero si estamos viendo una obra civil, tenemos que tener ingenieros. Si estamos viendo un tema informático, tenemos que tener el de computación, el de informática, el de tecnología de información. Entonces, dependiendo de lo que estamos investigando y de cómo ocurrió lo que estamos investigando, nosotros vamos a sumar profesiones a ese equipo multidisciplinario. Va a determinar la existencia o no de un hecho, como ya he dicho, se hace el punto principal de la auditoría forense, se basa en protocolos legales, protocolos legales que buscan es, digamos, proteger el trabajo que se está realizando para que se pueda determinar sin lugar a dudas, ¿verdad? Sin lugar a una duda razonable, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, quiénes son las personas que se vinculan de esto, poder sacar de allí en el proceso judicial la responsabilidad y por supuesto la cuantía del daño causado. Se basa en el método científico, como ya dije, pues, entonces está principalmente asociado a los principios de la criminalística. Hay unos principios de la criminalística que me hablan de certeza, de intercambio, ¿verdad? El de certeza porque dice que un hecho ocurre originado por uno anterior, él a su vez origina otro. Entonces, por eso es que él existe, porque él es producto de un hecho anterior y él a su vez origina, es causa de otro proceso. Entonces, ese principio de existencia que nosotros vamos a usar a través de lo que llamamos el nexo de causalidad es uno de los elementos que se toma en la criminalística para poder digamos, explicar, determinar, demostrar la existencia de un hecho. Pero también vamos a tener el principio del intercambio, ¿verdad? El de la impronta, que es cuando nosotros hacemos algo sobre un elemento físico, estamos dejando ahí unas marcas. Entonces podemos estar dejando huella, la forma de firmar, la caligrafía, ¿verdad? La forma de escribir, de redactar, de hacer los guarismos, los números, el sello húmedo que utilizamos, la troqueladora, el tipo de papel, o sea, una serie de elementos que se pueden analizar, ¿verdad? También vamos a tener el principio de reconstrucción del hecho, que es cuando vamos a poniendo los elementos uno tras otro, como cronológicamente ocurren, para poder apoyarnos en el principio de existencia y nosotros podemos dar certeza en la investigación. ¿Qué es lo que buscan estos principios de la criminalística? A través del método científico responder estas 6 preguntas que ustedes están viendo ahí: el qué, el dónde, el cuándo, el cómo, el por qué y quién o quiénes. Que me dijo una estudiante del posgrado en alguna oportunidad: profesor, qué fácil, estas son las preguntas de la novia, ¿sí?
la pregunta que la novia le hace al novio cuando éste está mal portado. Entonces la novia quiere saber, bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¿Verdad? ¿Cuándo te está pasando? ¿Desde cuándo? ¿Cómo te está pasando esto? ¿Por qué te pasa? ¿Quiénes son los responsables? ¿No? Entonces, bueno, cuando la pareja está mal portada, por no hablar de género, cuando la pareja está mal portada, uno se hace estas preguntas. Cuando uno tiene una inquietud con algo que está ocurriendo, uno se hace estas preguntas. Cuando uno está trabajando como auditor forense, desde esa perspectiva de la investigación de un caso, uno se hace estas preguntas y el método que vamos a emplear, que le vamos a mostrar más adelante, busca es responder estas preguntas de manera probatoria, de manera basada en el método científico para que no haya lugar a dudas. Hablemos un poco de lo que es la investigación. La investigación es una búsqueda sistemática de hechos ocultos cuando existen actos ilegales o condiciones de sospecha de algún otro tipo. O sea, cuando nosotros creemos, mira, hemos pagado de más, tenemos esa sensación, ¿verdad? Hacemos una búsqueda sistemática de los hechos que nos va a permitir saber o no si pagamos de más, si hemos pagado el doble, si pagamos 2 veces, 3 o 4, si pagamos más bien a otro beneficiario. Entonces, cuando hay un hecho oculto de que tenemos alguna sospecha, se va a activar un mecanismo sistemático para poder alcanzar la verdad. Entonces la investigación se debe distinguir del análisis y la verificación que usualmente se hace porque son métodos que se aplican a la información que aún no se sospecha. O sea, cuando nosotros hacemos un análisis, una verificación, es una información que usualmente pasa por nuestras manos porque el proceso indica que debe pasar, le hacemos su análisis y aún no estamos sospechando nada. Pero de observar bien estos documentos que nos están trayendo, se puede disparar a algún tipo de investigación especial, que es lo que nos quiere decir esta lámina con el tema de la búsqueda sistemática. Pero también podemos hablar del sondeo, que es un tipo de investigación relacionado específicamente con los actos ilegales. Un ejemplo, una investigación de fraude. Los auditores deben tener precaución ante el asunto. El sondeo efectuado de manera inadecuada puede tener ramificaciones legales y penales desafortunadas. O sea, el auditor forense debe tener cuidado cuando realiza su trabajo de investigación, porque un trabajo de investigación llevado de mala manera, llevado sin los protocolos legales, donde podemos quizás acusar a alguien de manera directa, bueno, al no lograr la determinación, aunque no lograr la demostración, porque hay una mala praxis en el levantamiento del trabajo, simplemente cuesta tener la evidencia, eso se nos va a revertir a nosotros, ¿verdad? Porque la persona va a decir, usted me dañó mi nombre, ahora yo voy en contra suya. Okay, entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos la auditoría forense de no dañar los derechos de otros, de los terceros, incluyendo de los que son sospechosos. Entonces quiere decir que la auditoría forense se va a basar también en los principios constitucionales de presunción de inocencia. Okay, todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Bien, del debido proceso, yo no puedo acusar hasta tanto él no sepa de lo que se le está acusando, debe tener acceso al expediente en el momento que se le acusa. Bien, y el derecho a la defensa. Entonces, esos tres elementos que están presentes en la Carta Magna, en los derechos fundamentales de orden constitucional, el auditor forense debe cuidarlo para poder blindar su investigación y protegerse él también ante daños que pueden ocurrir a través de la mala praxis del trabajo de la auditoría forense. Entonces, en definitiva, pues la auditoría forense trata de armar un rompecabezas. Nosotros nos entregan una serie de piezas, nosotros tenemos que buscar las piezas faltantes, ¿verdad? Y entonces armar ese rompecabezas sin hacer ningún tipo de presión, sin hacer ningún tipo de invención. Eso tiene que encajar de manera perfecta para poder lograr nuestro cometido de demostrar la existencia o no de un hecho. Entonces, los puntos de atención en la auditoría forense van a ser los hechos, el asunto en sí mismo, que es el eje central, las causas que lo originaron, la forma en que fue cometido ese delito, las personas de interés que se vinculan a él, bien porque están dentro del medio de comisión, bien porque son parte de las causas, son los afectados o son los que piensan cómo hacer ese delito. Y por supuesto las consecuencias que acarrea la acción que ha sido sometida a investigación. Entonces se trata pues de conocimiento de cosas aisladas, unirlas de manera sistemática para lograr esa determinación. Bien, quiere decir pues que nosotros nos contratan para investigar un hecho, ¿verdad? Y ese hecho, que es la orientación de la investigación, va a haber una forma en que él ocurrió, en que hicieron que él ocurriese, ¿verdad? Que pasa por las causas, de unas causas que disparan, que originan, y aquí hay que tener un término presente que es la causa raíz,
¿verdad? Porque usted puede tener factores de riesgo que se activan para la comisión de un hecho, por la existencia de un hecho, pero resulta que nosotros tenemos las causas que son las que activan ese factor de riesgo, y esa causa raíz es la que a nosotros nos interesa, porque esa causa raíz es la que va a marcar la responsabilidad de la persona. Entonces también nosotros al momento de querer demostrar, vamos a tener que asociar a las personas de interés con las causas, con los hechos y con los medios de comisión. Entonces cuando se establece ese nexo de causalidad, ese nexo de causalidad es el que va fehacientemente a demostrar, ¿verdad?, lo que ocurrió con el hecho, que el hecho ha ocurrido, ha pasado, y cómo fue la forma que ese hecho ocurrió. Y por supuesto orientado a poder determinar el impacto que esto ha ocurrido, ¿verdad?, que es la suma de todas las partidas involucradas para poder saber cuál es el daño que se debe reclamar. Bien, es lo que nos hace el fiscal del CENIA cuando nos visita. Él va a ver todas las partidas que él va a objetar, y esas todas las partidas son las que él suma para después poder aplicar la sanción correspondiente. Bien, entonces este es el elemento central de la auditoría forense, porque siempre estamos hablando de la mostración de un hecho, sea contra legen o no, para sacarlo del contexto del fraude y poder decirle a nuestros queridos y apreciados colegas del Estado Bolívar que usted puede incluir dentro de su portafolio de servicios a prestar la auditoría forense, porque no necesariamente es relacionada con los delitos, también tiene que ver con todo aquello que se relaciona con los organismos públicos, con los reguladores, a los cuales nosotros debemos demostrar elementos claves de la relación que debe tener todo administrado con su administrador. Bien, en los crímenes financieros va a ocurrir algo muy particular que se ve claramente en los crímenes normales, o sea, en los asesinatos, por ejemplo. Cuando ocurre un asesinato y llega la policía al sitio del suceso, lo primero que hacen es acordonar para proteger la evidencia. Posteriormente se fija la evidencia, se les toma fotos, se llenan unos formularios que se llaman cadena de custodia para poder garantizar pues que la evidencia recolectada hasta que no se convierta en prueba en juicio no ha sido manipulada. Entonces se va teniendo ahí un récord de todas las personas que piden estas evidencias que se recopilan en el lugar del suceso, que ante cualquier trabajo ha sido previamente presentado, ha sido previamente agilado, nadie puede entrar. Pero resulta que en auditoría forense, cuando estamos nosotros viendo los crímenes financieros, un fraude en pagos, un fraude en contabilidad, de estado financiero, o simplemente un pago de nómina doble o contrataciones, ustedes no ven que aquí se presenta nada. Yo nunca he visto, pues, cuando ocurren unos fraudes, las oportunidades que he tenido para investigarlo, que venga la policía y ponga un precinto. Y aquí nadie puede pasar hasta que esto se vaya a juicio. No, simplemente se sigue en lo mismo y la evidencia está siendo manipulada y se está siendo tocada. Entonces debemos tomar en cuenta, pues, que el tiempo promedio mundial para descubrir un delito financiero está oscilando actualmente entre los 18 y 36 meses. El tiempo promedio, o sea, hay delitos que tardan más tiempo en descubrirse, como es el caso de Bernie Madoff, que tardó más o menos 20 años, no que lo descubrieran, sino que los hijos lo entregaran a él, al FBI, y tenemos casos que pueden ser descubiertos mucho antes de los 18 meses, pero el gran grueso ocurre entre los 18 y 36 meses. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros como auditores forenses para poder presentar el sitio del suceso y poder decir que este hecho no ha sido sembrado, no ha sido inventado por nadie? Bueno, va a ser por el nexo causal, el nexo de causalidad. Nosotros estamos viendo, entonces investigando, nos han encomendado el hecho que está en la parte superior derecha de la lámina, y cuando nosotros lo vamos a presentar, lo vamos a buscar aislar para saber si ocurrió realmente o no. Nosotros tenemos que establecer qué fue la causa que lo origina a él. Bien, ¿cuál es el elemento previo, persistente, que da origen a él dentro del principio de certeza que nos habla la criminalística? Y posteriormente, ¿cuál es lo que él genera a posteriori? ¿Cuál es la consecuencia que él trae por haber existido y haber ocurrido? Y entonces nosotros empezamos ya a enmarcar, pues, que la existencia o no del hecho, con esta manera de presentar dentro de lo que son los crímenes financieros, los delitos, ¿verdad?, administrativos y contables. Bien. Ese nexo de causalidad no es otra cosa que nosotros podemos apreciar cuando realizamos
revisamos pues un crimen pasional, por decir algún asesinato, y nosotros queremos saber quién fue la persona que asesinó y hacemos una vinculación. Agarramos el cuerpo de la víctima, les extraemos las balas pues que dieron origen a su muerte, ¿verdad? Y vemos en esas balas, hacemos un análisis y vamos a encontrar unas marcas, y esas marcas se relacionan directamente con la pistola. ¿Ok? Entonces la pistola va a estar asociada a una mano por el intercambio que hay entre pólvora, sudor, ADN, etcétera. Y entonces de esa manera podemos nosotros demostrar quién disparó y quién hizo el daño. Ahora, en un juicio se va a probar que esta persona fue la que mató y cuáles fueron los motivos que tuvo porque mató, que viene a ser la causa raíz. Entonces nosotros tenemos inicialmente que conectar los extremos para poder demostrar. Pero el extremo está aquí, la mano, por un lado, que acciona el arma, y por el otro lado el cuerpo del occiso con las balas. Y entonces se empieza a reconstruir el hecho, o sea, el hecho es el propio, pues, que origina finalmente el deceso, y nosotros decimos aquí están unas balas con unas marcas que hace el cañón, tomamos el arma que hemos encontrado en el sitio de suceso, que la investigación nos va a llevar a ella, ahí vemos las marcas que coinciden con la bala, hacemos un estudio del arma, pues, para encontrar huellas o para encontrar sudor o ADN, y ya vinculamos a la persona con el hecho. ¿Qué es lo que queda para darle fuerza a lo que queremos demostrar? Bueno, sencillamente ver las cámaras para saber si podemos fijar a la persona allí, indagar si esta persona tuvieron algún problema en el pasado, ¿verdad? Porque puede haber matado por defensa propia, puede haber matado porque se sintió ofendido, puede haber matado por un accidente, entonces eso es lo que realmente al final del día se va a probar en el juicio. Esta es la cadena causal, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de replicar en nuestros procesos de auditoría cuando somos contratados, porque es la manera fehaciente, directa y sin ningún tipo de inconveniente nos va a ayudar a demostrar el hecho que se nos ha encomendado. ¿Verdad? Nosotros vamos a establecer líneas de investigación con estos elementos que se vinculan. Entonces una línea de investigación puede ser las balas para poder llegar a las pistolas. Una línea de investigación puede decir, bueno, él mató, pero cómo la arma llegó a su mano, ¿verdad? Entonces se investiga esa línea que va a dar con la persona o la armería que vendió, si compró los permisos, si tenía todos los recaudos para aportar el arma, y si no es por allí, quién fue el que facilitó el arma, porque entonces esa persona se va a convertir en una especie de cómplice de este hecho delictivo, de este asesinato, ¿no? También nosotros tenemos que empezar a analizar y a ver las actividades de control, los elementos de control que fallaron. Por ejemplo, el guardaespaldas. ¿Qué pasó con el guardaespaldas? No repelió la acción para proteger a su cliente. Pues si este cliente usaba chaleco, ¿cómo fue que las balas traspasaron el chaleco? En fin, pues hay una serie de elementos de control cuando se compra el arma, por ejemplo, que fueron vulnerados. Pues entonces de eso también vamos a hablar, de eso también tenemos que investigar, porque eso nos puede dar luces en cuanto a los colaboradores y los cómplices de este tipo de delitos. Pero bueno, nosotros no estamos aquí para hablar de crímenes pasionales ni de asesinatos. Nosotros estamos aquí para hablar de la demostración que hacemos por medio de la auditoría forense de un hecho financiero, un hecho contable. Entonces, básicamente nosotros tenemos que replicar, ¿verdad? Nosotros vamos a replicar esto que acabamos de ver, de una investigación que hacemos pues para demostrar las puntas, conectar las puntas del hecho, ¿verdad? Llevarlo a nuestro mundo. Entonces nuestro mundo, esas puntas, ese nexo de causalidad de un pago indebido, por decir algo, nace en una orden de compra, que permite pues que se pida una orden de venta, una cotización, ¿verdad? Se decide comprar, entonces está la nota de entrega, cuando nos entregan los inventarios, genera una factura porque estamos debiendo y la factura genera el pago. Entonces estamos los elementos que se van a ir concatenando, ¿verdad? Para lograr la demostración de ese hecho. Nosotros podemos ampliar ese nexo de causalidad aún más, podemos ampliarlo a lo largo diciendo, bueno, ante la orden de compra debe haber un presupuesto, debe haber una decisión para ir a comprar esto, ¿verdad? También podemos por el lado de los inventarios ampliarlo en paralelo o ampliarlo a lo ancho y decir, bueno, vamos a ver si este inventario todavía está, si este inventario realmente pasó, si este inventario realmente llegó, y hacemos las pruebas debidas de inventario para poder llegar a determinar esa verdad, ¿no? Entonces también hay unos signos de conectividad entre
elementos de las evidencias que se recogen en el sitio del suceso, ¿no? Entre nuestros papeles, ese signo de conectividad, ¿verdad? Nosotros lo vamos a apreciar en los datos internos del documento. Entonces tenemos una orden de compra que tiene un número y la orden de venta va a hacer relación a ese número y a esa fecha. Y ahí empiezan los documentos a encadenarse para poder luego demostrar, bueno, si las cantidades que yo solicité comprar fueron las que realmente compramos, fueron las que nos facturaron, fueron las que nos entregaron. Si los precios corresponden pues a lo que son precios de mercado, si las fechas en que estos documentos han madurado y han sido aprobados son las que establecen la normativa interna de la empresa, no ocurre, por decir algo, el pago primero y después montamos factura y montamos órdenes de compra y notas de entrega, etcétera, que básicamente eso es una construcción, una fábrica de papeles, pues para hacer simular la existencia de la transacción en un falso positivo. Bien, la auditoría forense, como decíamos, es exhaustiva porque va de principio a fin. La vamos a ver a lo largo, o sea, desde la orden de compra o desde el presupuesto, desde la decisión de comprar, ¿verdad? Hasta el pago. Inclusive podemos ver la transferencia que le llega al beneficiario que está autorizado y inclusive qué hizo él luego con esa transferencia, por si acaso se está engañando a alguien y se está simulando compras para beneficiar a otra persona dentro de la compañía, que usualmente suele ocurrir, ¿verdad? Pero también es a lo ancho, porque a lo ancho nosotros vamos a ver la cantidad de transacciones involucradas para poder determinar el monto total de la cuantía del daño que se infringió, que se hizo. Pero, como es una auditoría exhaustiva, que tenemos que eliminar los falsos positivos, también vamos a hacerlo de manera transversal, porque vamos a ver los documentos uno por uno para verificar de que son realmente documentos reales, documentos que soportan operaciones que en realidad existieron y poder decir, bueno, si estas transacciones realmente ocurrieron, realmente se deben, porque esto es una verdad, esto ocurrió, esto llenó los extremos jurídicos, ¿verdad? Hay contraprestación a lo que se pidió, a lo que se debe y por lo tanto se debe pagar. O por el contrario, no se debe pagar porque son inventos. Okay, entonces aquí podemos ver pues ese nexo de causalidad cuando estemos en la compra, que se va al proveedor para tener la orden de venta, ¿verdad? Que luego trae al almacén con la nota de entrega y a la par va la factura que llega a tesorería y entonces tesorería revisa los documentos y procede a elaborar el pago. ¿Cómo se vinculan estos documentos? Por los números que traen entre sí, que se van cruzando entre documentos, las fechas, las descripciones de los productos comprados, la cantidad de los productos, los montos asociados, etcétera. Todo esto lo podemos rastrear en la contabilidad y lo podemos sacar de la contabilidad para poder lograr nuestro cometido de control o de investigación de los fraudes financieros. Pero bueno, como ya dijimos, todo esto se va a basar en la observación. Nosotros tenemos que saber observar. Yo en mis tiempos mozo, antes de estudiar auditoría forense, cuando me decían, ¿cómo observas tú? Yo decía, viendo. Yo simplemente tengo que ver acuciosamente y ya, pero resulta que observación tiene su técnica, bien sea porque estemos analizando, estemos verificando, estemos comparando, es importante saber dentro de los documentos probatorios cómo lo vamos a observar, indistintamente las técnicas que estemos empleando. Entonces esa observación ocurre describiendo. Nosotros vamos a describir el hecho que tenemos en frente nuestro, el documento que está enfrente nuestro. Entonces nosotros vamos a decir las características que estamos viendo de él, y todos los elementos que se relacionan con él. Eso implica que nosotros no tengamos prejuicio de lo que estamos viendo, porque si tenemos un prejuicio ya dejamos de observar, ya no estamos describiendo, ya lo que estamos poniendo nuestro sentimiento y nuestra opinión por delante de lo que vemos. Por supuesto, no podemos tener carga afectiva por todo lo que hablamos anteriormente. Tenemos que estar limpio, ¿verdad? Pensamiento limpio para no poder decir que lo que estamos escribiendo viene del corazón. Bien, entonces tiene que venir de una observación directa, franca, sencilla, bien experta, ¿ok? Sin que medie ningún tipo de sentimiento alrededor de ella. Por lo tanto, ni infiere, no se deduce ni se induce, porque simplemente soy una persona que está contando qué fue lo que ocurrió según los elementos que se consiguen. Entonces no se debe suponer,
¿verdad? Que son hechos ciertos, si son hechos ciertos nos suponemos. Nosotros podemos suponer o debemos suponer cuando hablamos de la responsabilidad de la persona y los delitos que puede acarrear y el grado de culpabilidad. Ahí sí tenemos que decir, suponemos que, al parecer, no podemos dar certeza porque no estamos en juicio y si no llega a ocurrir la persona nos puede demandar. Bien, entonces solo afirmamos lo evidente de lo que estamos describiendo. O sea, el caballo blanco de Bolívar es blanco, ¿verdad? Es escéptico porque solo describe lo que tiene enfrente, no lo que le dijeron otros, no lo que parece cuando salió al lado, pasó con su carro y vio por la ventana mientras manejaba que era lo que era. No, 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 no. Tiene que ser lo que él vio, lo que estuvo presente delante de sus ojos. Entonces es escéptico en ese sentido. En Dios creemos, todo lo demás lo auditamos, todo lo demás lo vemos de manera exhaustiva. Bien, por lo tanto no emitimos juicios porque no estamos para emitir juicios. El auditor forense está para reconstruir ese hecho que va a permitir la demostración o va a permitir pues la orden judicial de resarcir el daño que se ha infligido. Pero aparte de la observación, que es la técnica más importante, la herramienta más importante, la herramienta sine qua non, la imprescindible, ¿verdad? Nosotros observamos una condición, que es lo que los auditores llaman al hecho que ocurre, al hecho que está ahí plasmado, que está en documentos, que puede ser post-mortem, ¿verdad? El auditor observa esa condición y la compara con un criterio que es la norma escrita. Entonces, cuando eso está bien, cuando eso no tiene diferencia, no ha pasado nada. Se está cumpliendo con todas las normas, se está cumpliendo con todas las situaciones. Cuando hay una diferencia, entonces hay algo que resarcir, hay un problema que resolver, ¿verdad? Pero bueno, los delincuentes van a tratar de cumplir los requisitos que tiene la empresa para una transacción, van a tratar de darle toda la forma legal posible, porque van a tratar de engañar al auditor. Y entonces el auditor, en ese proceso de observación y de comparar criterio con condición, ¿verdad? Él va a hacer esa comparación con sentido de concordancia. ¿Y cuál es el sentido de concordancia? Bueno, que va a buscar cosas que estén fuera del lugar de esos documentos para poder hacer el llamado de atención, que es la punta del iceberg, que luego va a investigar de manera sistemática y exhaustiva para poder llegar a la conclusión si hay algo sospechoso o algo extraño que no se adecua a lo que usualmente son ese tipo de transacciones. Cuando ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿cómo es eso de la concordancia? A mí se me viene a la mente, pues, esa anécdota que cuenta el comisario Malbor García, que habla de la técnica de la media, que es que cuando su tío, pues, se quedaba hasta tarde trabajando y llegaba a la casa, la tía le decía, levántate los pantalones para ver la marca en la media en los tobillos, porque si usted se quedó trabajando 14 o 15 horas, usted debe tener las medias marcadas en el tobillo, porque si no las tiene marcadas, se las quitó. Y en el trabajo es muy difícil que usted se quite las medias, ¿verdad? Entonces todo un sentido de concordancia que asociado a la buena observación, a la observación activa, puede tener muy buenos resultados. Usualmente en esta parte de la ponencia yo suelo decir no lo use en casa. Tenga cuidado cuando lo use en casa porque bueno puede traerle algún tipo de inconveniente. Bien. Pero también esa observación nosotros la vamos a hacer sobre el sitio del suceso, que no es otro que el documento que da soporte a la transacción, ¿verdad? Que está bajo objeto de investigación. Entonces nosotros vamos a observar en forma de cuadrante, vamos a ver el documento como por cuadros separados, aislados, para poder encontrar inconsistencia en él, pero también vamos a verlo en zigzag, o sea, le vamos a hacer otra repasada en zigzag, o vamos a verlo en forma de espiral, o lo vamos a ver en forma de estrella, tal cual se ve un sitio de suceso cuando ocurre un crimen. Nosotros tenemos que verlo desde diferentes perspectivas, de diferentes ángulos, para poder cazar ese elemento de que está fuera de concordancia, ¿verdad? Que está fuera de lugar y poder llegar a los responsables de ese hecho. Bien, entonces en esos documentos que es el sitio del suceso, el delincuente va a buscar engañarnos en la distancia. Va a buscar engañarnos entre 14 y 36 meses, que es lo que dura en promedio, según cifras mundiales, la comisión de un delito financiero. Bueno, hay casos que han durado más de 20 años como el de Bernie Madoff. ¿Ven? Aquí podemos ver en esta lámina del lado derecho un anuncio en un centro copiado de San Antonio de los Altos que está indicando que no saca copias a colores de documentos oficiales, porque sabe que se pueden prestar, ¿verdad?, para falsificar información
bien, entonces ellos se estarían convirtiendo en un cómplice necesario en la comisión del delito, porque ellos lo hacen de buena fe, pero si no lo hubiesen hecho el delito no se comete. Entonces, cuando nosotros tenemos un documento que estamos investigando, nosotros debemos ver las características materiales de ese documento, físicas, químicas y de apariencia, y compararlo con otro documento de la misma fuente, si es que no lo conocemos, ¿verdad? Debemos tener concordancia en el contenido, en cuanto a la información, la forma técnica del asunto tratado, la forma legal, pues o validez del documento. Esa concordancia es en cuanto a montos, fecha, volúmenes, cantidades, ¿ok? Elementos de redacción. Bien, que nosotros tenemos que verlo, que todo esté acorde a lo que usualmente es ese tipo de transacciones. Bien, nosotros podemos ver estos títulos universitarios y preguntarle de manera rápida cuál es el que usted cree que es el falso, si es el que está a su derecha o a su izquierda, ¿verdad? Y sin mucho estudio yo le puedo decir rápidamente que el título falso es el de la izquierda. Y usted dirá, bueno, ¿por qué? Bueno, vamos a empezar por lo más sencillo. Un título universitario que se precie no puede tener errores ortográficos. Para tener errores ortográficos no es algo que se precie en un título emitido desde una universidad, ¿verdad? Al momento de la graduación. Ahí podemos ver también del lado izquierdo cómo las firmas están tapadas con sello. Y usted dirá que en Venezuela todo el mundo está acostumbrado a matar las firmas con el sello, pero realmente lo que están haciendo aquí en este tipo de documento, pues que tiene esta altura, por decir algo cultural, que viene de un rectorado de una universidad, es que cuando no está hecho en el rectorado, el delincuente marca el sello sobre la firma para ocultar su apariencia y sea más difícil analizarla. Ok, entonces ahí tenemos dos elementos donde rápidamente establecemos que ese título es el falso. Asunto de ortografía y asunto de las firmas sobre el sello sobre la firma. Hay varios elementos, uno que se relaciona con las fechas de la Federación y de la Guerra Federal, otro que se relaciona con el sello del registro, en fin, puede haber infinidad de elementos que nosotros podemos analizar y llegar a una conclusión de que simplemente este documento que nos está mostrando no es el documento legal que se requiere para la graduación de un estudiante que ha culminado sus estudios. Veamos este otro documento, pues vamos a obviar aquí los elementos tributarios, sobre todo lo asociado con los deberes formales del IVA, para centrarnos en dos aspectos claves de este documento. La primera tiene que ver con el guarismo, con las cifras. Fíjense que esos 980.000 están extraños, están raros, sobre todo el 8. Cuando analizamos bien el 9, básicamente podemos ver que es un 1 que ha sido convertido en 9, ¿verdad? Tenemos un 0 fuera el elemento pues del formato de la factura, entonces nosotros fácilmente podemos deducir que esto era una factura por 10.000 bolívares que convirtieron a 980.000. Lo peor que tiene la factura es la hechura del 8, ¿verdad? Que era un 0 y quisieron convertirlo en 8 de una manera bastante grotesca. Bien, entonces convierten 10.000 bolívares en 980.000 de la manera muy sencilla, simplemente manipulando algunas cifras. Entonces quiere decir que nosotros vamos a observar y analizar en los documentos sus aspectos físicos, sus aspectos ópticos de apariencia, el contenido, la jerga, el monto, los volúmenes y los cuadres de cifras, la grafotecnia con que está escrita, los guarismos, las firmas, nombres, etcétera, y las artes gráficas, o sea, cuál es la técnica de grabado y dibujo, el tipo de papel que se está utilizando. Sé que usualmente este tipo de cliente, proveedor, es el papel que usa, ¿no? Entonces, de manera muy sencilla nosotros podemos llegar a sospechar de un documento y a objetarlo. Entonces no podemos, si aún teniendo los estudios de grafotecnia, si no estamos certificados y no tenemos los equipos de laboratorio, no podemos pasar a concluir, pero sí podemos nosotros tutar como auditor forense y recabar una serie de documentos y hacer la consulta a quien corresponde, pues quien está técnicamente habilitado para ello. Bien, aquí tenemos el soporte de una clínica en esto de verlo desde diferentes perspectivas, de zigzag, cuadrantes, estrellas, espirales, etcétera. Aquí vemos una que nosotros llamamos la clínica que hospedaba en la acera, ¿verdad? Esto es un caso que cuando se descubrió, las dueñas de las clínicas defendían a la persona que estaba cometiendo el fraude, que era el cajero de emergencia, el cajero principal. Bien, cuando nos tocó nosotros hablar, nosotros dijimos, no, este tipo es muy bueno, esta persona, este administrador, este cajero es buenísimo, de verdad que no se puede salir de él porque es una persona que administra muy bien la clínica. También la administra, y en especial la de emergencia,
porque cuando llega un paciente y no cabe en la clínica, él lo pone en acera. Todo el mundo se alarmó. Y bueno, ¿cómo es eso que lo ponen en acera? ¿Qué incongruencia es esta? Decimos, no, sí lo ponen en acera, porque es lo que dicen los documentos que dan soporte a la factura. Y aquí tenemos este documento. Esta es una factura que era por 10.080 bolívares, ¿verdad? Y vemos en el primer subtotal de gasto de emergencia y hospitalización la cantidad de 14.980. Ya el soporte de la factura no cuadra. Cuando sumamos los ítems que están dentro de este subtotal, ¿verdad? Llegamos a algo así como de 6.000, 7.000 bolívares, 7.000 y tantos bolívares, que está muy por debajo de los 14.980. Pero cuando vemos el tiempo en que la persona estuvo hospitalizada, ¿verdad? Lo vemos aquí del 23 de mayo al 26 de mayo, o sea, pasó 3 días en la clínica, nosotros no apreciamos gasto de hospitalización, y ahí donde nos daría a nosotros de decir, bueno, esta persona estuvo en acera porque nunca se hospitalizó, no recibió insumo, pero tiene consumo de medicina, tiene la estadía en la clínica. Bien, entonces esto es un paciente que fue atendido en acera en la clínica. Y esto es lo que vamos a encontrar cuando revisamos los documentos de la manera que le hemos señalado, y que es un elemento importante para poder parar los fraudes, estas incidencias tan altas en fraudes para ser corregidos, determinados, descubiertos, porque nosotros aplicando pues lo que es la revisión exhaustiva, la observación exhaustiva, podemos encontrarnos con este tipo de casos y pararlo de manera muy oportuna. Bien, entonces aquí se trató de comparar el soporte de la factura, que es la condición, ¿verdad?, con la concordancia, que va a pasar parte del criterio. La concordancia es que en los 3 días que pasó en la clínica debe haber tenido gastos de hospitalización. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos esa comparación del criterio con la condición, sabemos el criterio puede ser una norma, puede ser un flujograma que responde al deber ser del qué, el quién, el cuándo, el cómo, el dónde, o sea, el programa de trabajo pasa a ser una especie de la cadena causal del deber ser. Bien, entonces también tenemos la condición, que es la que levantamos, y cuando hacemos levantamiento de condición vamos a tratar de asociar pues y de comparar el nexo de causalidad que levantamos en el trabajo de campo con el nexo de causalidad que tenemos en los formularios, en las normas y procedimientos de la compañía. Entonces ahí vamos a comparar y saber qué es lo que está fuera del lugar. También observando, vamos a saber si hay algo inadecuado, algo que llama nuestra atención dentro de los documentos que están dando soporte. Bien, eso es a manera de la investigación, cómo nosotros llegamos, ¿verdad?, para determinar un caso. Todo esto que hemos hablado. Por supuesto, bueno, hay muchas cosas tela más que cortar, pero en aras del tiempo, tengo que ya mostrarles simplemente lo que es la médula espinal de la demostración de un caso en auditoría forense. Entonces, ya nos toca pasar a la parte de prevención. Pues, ¿cómo que nosotros prevenimos estos hechos, verdad, como auditores forenses? ¿Cómo vamos a traer nosotros esas experiencias para acá? Porque ¿qué pasa? Que siempre nos dicen los clientes, bueno, sí, mucho auditor forense y todo, pero aquí tienen 36 meses, ¿verdad?, estafándome, y nadie se dio cuenta, ni los auditores financieros, ni las personas que tuvieron a mi cargo en un momento dado, ¿verdad?, para que pudiéramos actuar, pudiéramos trabajar. Entonces yo necesito que esto se acorte en el tiempo, que es este tema de prevención que yo le decía, bueno, que da bastante pequeña entre los profesionales de la auditoría forense, pero que en el tiempo yo por lo menos cambié mi postura, porque sí me pude dar cuenta que, ¿verdad?, que toda esa experiencia que hemos adquirido la podemos vertir en controles preventivos. Bien, ¿por qué? Porque dice Tapp y Henderson desde el 2006 que el tema de la auditoría forense y del descubrir los fraudes tiene que ver mucho con la capacidad que se tiene, pues con la habilidad que tiene el auditor para poder detectar las banderas rojas. Y entonces, claro, cuando esto lo comparamos con las 3 líneas de defensa del Instituto de Auditores Internos, nos encontramos que, bueno, que sigue estando los caballos detrás de la carreta, porque tenemos que esperar que alguien nos diga que hay un fraude, y cuando realmente nosotros tenemos que ser proactivos y tenemos que investigar y tenemos que buscar la manera de que ese fraude sea mostrado como es y como está ocurriendo, y no esporádicamente por anuncios de prensa, por noticias, que nos dice ocurrido un fraude y hemos detenido a alguien. Entonces no.
Todo esto se inicia con la capacidad de poder detectar las banderas rojas. La bandera roja no es otra cosa que de aquello que está fuera del lugar, aquello que tiene falta de concordancia. Entonces, bandera roja puede ser en este mundo cualquier cosa, puede ser el estilo de vida de un empleado, saldo contrario a su naturaleza, madurez de las cuentas por pagar, empresas de maletín, un solo aprobador y un solo día para aprobar a determinado proveedor, porque bueno, ese es el que nosotros estamos usando para hacer los actos delictivos y que después nos repartimos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos esa fraude no descubierto, esa sospecha, pues que después con de manera sistemática investigamos y entonces pasa a ser una sospecha de fraude, nosotros vamos a tratar de encauzar esto a través del nexo de causalidad. Okay, vamos a investigar la sospecha de fraude de manera sistemática a través de protocolo y procedimiento forense. Vamos a colocar pues lo que es en la bandeja de Navidad, en la bandeja que tenemos para mostrar nuestro trofeo. Nosotros vamos a poner allí el caso, todos los elementos que se relacionan, todo lo que tenemos que tener para probar o desaprobar a través del nexo de causalidad ese caso que se nos ha encomendado, para luego ir a entregarlo al abogado si va a ser el litigio para recuperar los dineros sustraídos. Pues ahí se aplica un peritaje judicial, que es el otro nombre que llevan los auditores forenses. El peritaje judicial es lo que se hace dentro de juicio, usualmente con una sentencia complementaria del fallo que entrega el juez y que nos ordena qué es lo que nosotros debemos investigar, qué es lo que nosotros debemos analizar. Entonces, como veníamos diciendo, la prevención de esto se basa en los controles que se debe hacer en la gerencia, en la primera línea de defensa. ¿Qué debemos enseñar a la primera línea de defensa? Debemos enseñar a observar, ¿verdad? Con esos elementos que tenemos que se observa escribiendo y no nada más viendo, ¿verdad? Tenemos que hacer conciencia de lo que es el sentido de concordancia. Tenemos que hacer conciencia de la escucha activa para poder escuchar a la persona que nos trae los documentos, que nos pueda dar luces, nos pueda decir, bueno, mira, esta persona vino a estafarla, por decir algo, por su comportamiento gestual, por decir algo, ¿no? Entonces, todas estas técnicas que usamos nosotros para investigar y para levantar, en nuestro criterio que para evitar los 16, 30 y tantos meses, nosotros lo tengamos en la primera línea de defensa, donde están las personas que están haciendo la transacción, ¿verdad? Donde están operando el negocio. Y entonces estoy seguro que así nosotros vamos a bajar el tiempo de fraude que está a niveles mundiales muy altos a unos niveles razonables. Entonces, bueno, cuando nosotros observamos, y el tema son las banderas rojas, pues como ya le dije anteriormente, todo aquello que está fuera del lugar, en concordancia de tiempo, cantidades, volúmenes, fecha, en fin, de lo que puede hacer que no es la usanza y costumbre normal, que llame nuestra atención. Usualmente estas banderas rojas las apartamos porque nos molestan, pero realmente lo que pasa es que no hemos tenido éxito persiguiéndola, entonces cuando la vemos no le prestamos mayor atención. El tema aquí es que siempre hay que prestarles atención porque son las puntas del iceberg para nosotros poder parar cualquier tipo de fraude. Nosotros poder bajar pues de los 36 meses a 12 meses o menos de 12 meses, y dependiendo si nos apoyamos en la tecnología de la información, podemos bajarlo a que simplemente cuando en el momento que ocurra, o sea, a las 24 horas, a las 48 horas. ¿Verdad? Me gusta hacer este alto, usualmente en nuestras charlas, para hablar de que esos tipos de delitos tienen muy relacionados con la humanidad. ¿Verdad? En Venezuela hemos vivido pues unas situaciones muy complicadas, extrañas, por decir algo, nuevas, ¿verdad? De reciente data, que no vivíamos en el pasado y creemos que tenemos muy mala suerte, pero realmente aquí podemos ver pues que en los 430.000 años atrás, esto es algo así como, no sé, unos el siglo IV antes de Cristo, se descubrió una osamenta que venía de esa fecha, se hizo el estudio antropológico forense y se pudo determinar que esa persona fue asesinada. Y créame que en ese entonces no teníamos problemas con gasolina, ni con el control de cambio, ni con el Magallanes, no teníamos problemas con nadie. Pero esa persona fue asesinada quizás por un lío de falda, ¿no? En la imagen del medio de la gráfica vamos a ver la piedra de Hammurabi, que se encuentra en el Museo del Louvre. Es una piedra donde está tallada todas las formas de hacer leyes, ¿verdad? Y negocios en Mesopotamia. Bien, entonces estamos hablando de bastante tiempo atrás. Y del lado derecho van a ver a Bernie Madoff, que está pagando condena de 105 años, si mal no recuerdo,
bien, por haber estafado a más de 2 millones de personas durante más de 20 años, más o menos 50, entre 50 y 60 mil millones de dólares, cosa que él dijo que no había hecho con más nadie, sino que lo había hecho solo, asumió pues toda la responsabilidad y está pagando solo su condena. Como pueden ver, aquí hay diferentes países involucrados, están diferentes historias, y esto lo hago yo para que la persona no sienta que es un problema muy grande lo que está en Venezuela, ¿verdad? Lo que podemos estar viviendo nosotros, pero realmente esto se relaciona con la humanidad, y eso lo vamos a ver en esta siguiente lámina, como tenemos el caso de los Panama Papers, donde se vincula pues 140 personalidades de todo el mundo, de 55 países, ¿verdad? Un cuarto de los países que existen a nivel mundial aproximadamente, donde hay 39 años de operaciones, más de 11 millones de documentos, ¿verdad? Donde se hicieron prácticamente, pues si se suman, 772 documentos diarios. Ahí vamos a ver personalidades de todas las nacionalidades que han sido involucrados, ni hablar de la FIFA, pues que han sido delitos que se han descubierto en todos los continentes, y el caso de Brecht, que ha perjudicado mucho digamos al continente suramericano o de Centroamérica para abajo, ¿verdad? Que todos estos temas de las contratistas que dan pues, luego dinero para las campañas electorales, ¿verdad? La corrupción que se tiene en el caso de la línea de Honduras, los Panama Papers, la operación Lavallato en Brasil, el financiamiento político en países del sur, las empresas de maletín a través de la moneda electrónica el Sucre, los carteles de la droga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues tenemos que cambiar la percepción y saber que esto es un tema que se vincula directamente con el ser humano. Y si vemos algunos casos pues del patio, como digo yo, aquí podemos ver cómo una persona sostiene pues un pasaje aéreo, que es un papel, representado en un papel que costó $1,000 con un supuesto itinerario entre Ecuador, México, Nicaragua, Cuba, Argentina, Cancún, Ecuador, ¿verdad? Que habla de $1,000 a 75 bolívares el cambio, 75,000 bolívares, un pasaje que puede disfrutar del 8 al 24 de diciembre. Bueno, hubo mucha gente haciendo cola para comprar este pedacito de papel en la ciudad de Barquisimeto, porque bueno, es la oportunidad que ve el delincuente para hacer negocio, crea pues el estado de necesidad, ¿verdad? Y el estado de ansiedad en la persona, en su víctima, pueden hacer hasta colas allí para que las personas vean que compran, que otras personas similares compran, y logran la estafa. Bueno, como estamos digitalizando todo, a partir del 2015, marzo de 2015, el periodista Javier Ignacio Mallorca está informando que ya no es con un papelito que se hace la estafa, sino ya son papeles digitales, son pasajes digitales, por lo tanto, bueno, yo te hago la estafa también en la distancia, pues, estamos todos igual. Aquí vemos cómo los delincuentes se ingenian para pasar los billetes de una frontera a otra, y vemos en la parte superior izquierda una narcopaloma, que realmente no es un hecho venezolano, ¿verdad? Es un hecho de Guatemala, pero ahí vemos la creatividad del delincuente, pues, para buscarse una paloma que va a entrenar para que lleve una droga en un instrumento adherido a su cuerpo, mientras los internos están tomando solen en la cárcel. Ven, y ahí sí le llegaba la droga. Le podemos ver este caso local en la época de la PTJ, la antigua PTJ, hoy 6CPC, donde pusieron preso pues una banda de 2 personas y un perrito que se dedicaba a robar digamos las carteras de las damas en la calle. Bien, entonces estos delincuentes se buscan la manera de idearse. Veamos este tan sencillo como le sacaron 50,000 millones de bolívares al CENIAL en la época de Vilma Mora, cuando usuarios, cuando gerentes ejecutivos del CENIAL y de Stanford se pusieron de acuerdo para crear una compañía que se llamaba Tesoro Nacional Compañía Anónima, y entonces todos los cheques que venían a nombre del Tesoro Nacional por producto de las deducciones, ¿verdad? De las retenciones de impuestos, simplemente agarraban ese cheque, lo reendosaban, le anulaban el endoso, le ponían uno nuevo, y como un benefactor se iba a llamar Tesoro Nacional Compañía Anónima. Entonces le ponían el CA al cheque que habían traído, le cambiaban el endoso en la cuenta, lo depositaban en la cuenta y se hicieron dinero de esto, ¿no? Bien, pero también tenemos el primer caso que ocurre como un delito financiero fuera de la Tierra, en el espacio sideral, pues esta astronauta que estuvo en la estación internacional, desde allá suplantó la identidad de su marido para tener acceso a sus cuentas bancarias por un tema que tenía de pensión alimenticia. Entonces, bueno, esto está penado porque tú no puedes usar la cuenta que no es tuya, entonces es una suplantación de identidad que vino desde el espacio.
Bien, también vemos este abuelito que fue echado del geriátrico porque teniendo 80 años pintó una pastilla quizás de Atamel, de acetaminofén en azul y las pretendió vender como Viagra. Pues estamos hablando de un señor de 80 años y esto ocurrió en España. Bien, pero también vemos cómo hackearon las cuentas de Twitter de Bill Gates, otras personalidades y otras empresas, pues, que fueron vulneradas las protecciones que tenían, aplicando ingeniería social. Esto es una cosa importante porque el delincuente, cuando escoge a su víctima y escoge cómo él va a operar, aplica la ingeniería social para que su víctima caiga en su red. Y una vez que caiga en la red, entonces que va a venir el estado de alarma y el estado de ansiedad para que la persona se conduele y ayude. Entonces con la ingeniería social de estos atacantes se pusieron de acuerdo pues con la gente de Apple y se hicieron pasar pues por estos magnates y lograron las cuentas Twitter que fueron hackeadas, ¿no? Bien, aquí está pues todo lo que se habla de Twitter Latinoamérica sobre este suceso, sobre este caso. Vemos como en el municipio de Chacao, en Venezuela, con el tema del reparto de los petros a las personas de la tercera edad, bueno, esta bandita se dedicó pues a decirle a los viejitos que tenían cómo cambiar los petros, pero resulta que con la cuarentena no podemos salir en un lado, pero ellos simulaban ese hecho y los viejitos entregaban sus petros, ¿verdad? Y ellos hicieron una cantidad de petros y bueno, nunca lo cambiaron, ¿no? Entonces siempre la necesidad pinta la oportunidad calva. Veamos este otro con los tiempos ahorita en la gasolina, cómo le quitó el piso, el asiento del carro, el piso derecho, ¿verdad? Delantero, y entonces se para pues en la boca donde la gandola va a surtir de gasolina, destapa esa tapa, valga la redundancia, obtiene la gasolina que quiere sin pagar nada, pues sin pagar absolutamente nada, porque aparte de colearse en la cola, simplemente llegó, se puso ahí, surtió gasolina para su carro, quizás para un bidón, y ese bidón lo vende más caro y así va, pues. Y en todo el tema que había con la gasolina nuestra en el pasado, ahora con la gran escasez que tenemos, estas fotos son de allá para acá ahora, son de Colombia hacia Venezuela, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se resuelve esto? Con la nivelación de precios en ambos lados del territorio. Con eso es que logramos que esto no sea un negocio, porque esto es un negocio tan grande, pues que está costando un litro de gasolina por debajo de cualquier cantidad, pero se puede vender en $300 en los municipios fronterizos. Entonces eso es lo que da soporte a este tipo de actividad delictiva, lo que tenga que ver con un sustento económico, o sea, son negocios sostenibles y sustentables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y este otro caso, que creo que ya es para cerrar, los casos en materia de prevención, es este famoso jeque dominicano que vino desde Dominicana, no porque vino porque escogió Venezuela, sino porque simplemente habían unas personas que habían procurado que él viniera porque lo conocía, y entonces, bueno, dijo, si usted quiere que yo vaya, yo voy, se hizo pasar de jeque, pasó por la joyería Artecatino, donde introdujo unos cheques sin fondo para hacerse de relojes de marca, relojes Cartier, relojes Rolex, etcétera. Con esos relojes se presentó en el Tamanaco con 80 maletas y una corte de señoritas que al final resultó ser todas de la Avenida Casanova aquí en Caracas. Y entonces simplemente él daba el reloj pues que había sustraído en Artecatino como muestra de fe, de agradecimiento y de confianza a la persona de la alta sociedad que estaba invirtiendo en su compañía. Él recibió los cheques por las inversiones, entregó todos los relojes y al día siguiente se desapareció, no se le vio más. Nos dio una fiesta antes de desaparecer. Dio una fiesta y la gente empezó a sospechar cuando él bailó merengue en la fiesta. Lo que siendo un árabe, como es que él estaba bailando merengue. Entonces, bueno, simplemente él vio la oportunidad de hacer esto aquí y lo llevó adelante y engañó a todo el mundo. Bien, entonces importante en el proceso de prevención o de investigación es tener la concordancia conjuntamente a la observación, porque este dúo dinámico es el que al final del cuento nos va a resolver, nos va a ayudar a poder determinar lo que ha sido la encomienda, el trabajo encomendado para demostrar. Bien, aquí vemos otro caso con observación. Vemos un título de una universidad a distancia con una nacional abierta que está graduando un médico cirujano. O sea, la carrera de médico cirujano requiere de prácticas, requiere de sitios para estar presencial. Una universidad a distancia no va a tener este tipo de estudio. Y entonces vemos elementos en los grafismos de las palabras, donde deben ir mayúsculas, que no hay mayúsculas, por decir algo.
Y del lado derecho, una certificación de un título realizada con la universidad rectora de la Universidad Nacional Abierta con H. Eso no existe, ¿verdad? No existe que no tengan, por eso te algo, la debida ortografía, pues si no tiene ortografía un título universitario, porque no es un título universitario. Tenemos otro caso, pues aquí pueden ver ustedes en la gráfica el carnet de Norman Dalino Puerto Aponte, que lo acredita como un miembro, ¿verdad? Como un miembro de la Asociación de Ganaderos del Distrito de Morora del Estado Falcón. Primeramente debo decirle, pues, que este caballero, Norman Dalino Puerto Valera, se encuentra ahorita detenido por las investigaciones del caso Andorra. Había sido previamente detenido en Andorra. Cuando lo investigaron, él dijo, y mostró este carnet, dijo que era ganadero, y con eso libró una, digamos, una cautelar que le permitió salir de la cárcel en Andorra, ¿verdad? Pero nosotros observamos este documento, aparte de que habla del Estado Falcón como si tuviese ganado allá, ¿verdad? Nosotros podemos ver este documento y poder dudar de él porque no tiene un número de membresía, no están los datos de identificación del dueño de la factura, como para uno ir a investigar. Los conceptos que se utilizaron son los que usualmente se utilizan para el traslado del personal. O sea, ahí yo no he visto pues un concepto que hable, ¿verdad?, de que se está haciendo algunas cosas para poder complementar la investigación. Bien, falta la foto, falta la huella, faltan los datos de contacto, hay diferentes elementos. Y si lo googleamos, si ponemos este nombre dentro de Google, vamos a encontrar que este es el comisario antidroga del 6CPC Venezuela, que ahorita está detenido y que por lo tanto Andorra tenía que buscar la manera de hacer la debida diligencia al cliente para poder determinar si esta era una persona PEPS o no, porque con la palabra y este carnet, que le faltan muchos elementos para poder hacer por real, él trató y logró, ¿verdad?, desviar un poco la atención del, de los investigadores en Andorra. Bien, veamos este otro caso, pues, de un fraude en compras, cómo es descubierto a través del proceso de pago, porque pueden ver ustedes al final cómo las facturas se repiten, no se repiten, sino que son consecutivas, ¿no? Entonces pareciera que este vendedor de lijas, que había incrementado el precio de la lija más del 3000%, el único que sabía que vendían las lijas más baratas en esa zona industrial era este cliente ensamblador de vehículos. ¿Okay? Entonces simplemente cuando él se montó en el tema, pues, y fue con los implementos necesarios para poder investigar, demuestran que todas estas facturas son consecutivas y que estas facturas son ficticias en el sentido de que no hay una relación comercial sana, porque el proceso de compra, cuando tú lo revisas, simularon pues la presencia de tres proveedores, simularon la presencia de tres cotizaciones, y por lo tanto decidieron ir por esta, que muy probablemente era la más baja en precio, ¿verdad? Porque todo estaba, digamos, en perfecta colusión. Pero bueno, este caso se puede investigar por pagos, como nosotros hicimos cuando nos llamaron pues para la investigación, y se determina pues que los documentos no tienen una concordancia lógica, porque hubo documentos que compraste sin diferencia de días, y hubo varios días donde no compraste documentos o no compraste materiales, pero cuando fuiste a comprar resulta que te trajeron el propio documento que seguían a seguidilla. Entonces pasaron 20 días, pero tú no le vendiste a nadie. Entonces es bastante difícil. Aquí tenemos varios elementos que nosotros podemos llamar la atención como señal de alerta. Primero, la factura número 1. Y ustedes me dirán, bueno, pero no le compro la factura número 1 a nadie, no le hago la factura número 1 a nadie. No, usted lo va a hacer, y yo tengo que aceptarla. Pero eso es un llamado de atención para luego revisar, verás, si la 2, 3, 4 y 5, la 6, 7, 8, 9 y 10, toditas me la vendiste a mí. Porque entonces tú lo que tienes es un transporte conmigo de manera particular, o toda una venta pues conmigo de manera particular, ¿verdad? Por un daño que pueda tener uno de los equipos que se están adquiriendo, en este caso lijas, ¿verdad? Y entonces sí se entregan las ligas, pero se han entregado con unos precios exorbitantes porque tenían todo el control del proceso de compra. Bien, veamos este otro, que es en un hotel, ¿verdad? Cuando está recibiendo la divisa extranjera, estamos hablando que tenemos un control de cambio de hace aproximadamente 18 años, ¿verdad? Y el muchachito, cuando recibía pues las divisas extranjeras, las recibía muy temprano en la madrugada, él simplemente se guardaba esos billeticos verdes en el bolsillo, sacaba su tarjeta de crédito y pagaba. Entonces, ¿hay un daño económico? No lo hay, es un daño de oportunidad, porque el hotel se está quedando sin las divisas, ¿verdad? Que se está quedando el muchacho, pero la cuenta por cobrar está saldada. ¿Cómo se descubre esto? ¿Cómo se hubiera podido haber descubierto esto más rápido? Bueno, cuando vemos esta tarjeta de crédito que está pagando todo de manera repetida,
¿verdad? Esto puede ocurrir, sí, porque es una tarjeta corporativa y puede ocurrir, pero resulta que aquí estamos viendo elementos o huéspedes que son de cualquier parte del mundo que no tienen que ver uno con otro en la relación empresarial o habían turistas simplemente y bueno, y ahí eso es una manera de poder descubrir. Entonces, bueno, mire, de la parte de prevención, tanto de prevención como de investigación, los sistemas es un gran aliado del auditor forense, porque ahí se está guardando todas las trazas de lo que ocurrió, están todas las variables, todos los documentos. Entonces, cuando nos llaman a hacer un trabajo de investigación, nosotros decimos, bueno, ¿qué fue lo que creen que pasó? ¿Cómo es el nexo de causalidad aquí? Y se manda a construir los reportes en función de este nexo de causalidad. Aquí tenemos uno de principio a fin, que está en la solicitud del pedido, o sea, lo que es la orden de compra, hasta el pago. Entonces se van poniendo todos los elementos, se pone uno al lado del otro, y bueno, en un primer momento quizá vamos a encontrar pues que la gente no la llama como deberían, no la convocan como deberían, ¿verdad? Que se brincan órdenes, que se hacen muchas cosas porque son dueños de la información. Pero cuando nosotros tenemos acceso a ella de manera sistemática a través de los sistemas, la historia puede cambiar y esto es un elemento importante y un elemento de peso para poder hacer la prevención basada en auditoría forense. Eso implica pues que los procesos se deben mapear, sobre todo ahora que con COVID están sufriendo cambios. En estos equipos multidisciplinarios debe participar pues tanto el auditor forense, ¿verdad? Como la gente de tecnología para poder establecer controles internos adecuados, como el dueño del proceso. De esos trabajos va a salir el nuevo mapeo, pues la redefinición del proceso, de la actividad que se nos ha recomendado revisar. Eso va a tener unos indicadores que nos puede proporcionar sistemas de manera semanal, diario, mensual, que nos va a ayudar mucho a detectar cuando hay un brinco y a poder detectar cuándo pueda estar a riesgo la integridad financiera de la compañía. Entonces con estos elementos básicamente vemos si la empresa cumple o no cumple a través del tiempo. Bien, a manera de conclusión, ya para cierre, ¿no? Entonces tenemos que la auditoría forense es la reconstrucción del hecho, ¿verdad? Unos hechos que están aislados, que están solos y que nosotros con a través de la experiencia vamos a concatenar, vamos a unir para poder llegar a la verdad y a esclarecer los hechos que nos han sido encomendados. Su foco está, como ya hemos repetido, pues reiteradamente en el hecho y en las cosas que se relacionan alrededor del hecho, como son las causas, los medios de comisión, las personas y el impacto, ¿verdad?, que está causando este hecho. Un ejemplo de esto es la persona que se relaciona con la explosión en Beirut, en Líbano, en el puerto, ¿verdad?, que ocurre por la concentración de químicos que trajo un barco, pero cuando vamos a establecer esos nexos de relación, de conectividad, de causalidad, llegamos pues que es una persona, digamos un joven empresario, emprendedor de Rusia, ¿verdad?, que tiene algún tipo de dinero. Entonces, claro, con medio de la auditoría forense, cuando investigamos, podemos llegar a este nexo. Y en la prevención nosotros podemos establecer, bueno, que este tipo de personas, si es factible o posible, viable, que pueda tener un barco lleno de químicos inflamables. ¿Cuál era el uso, el destino final de ese químico? Una de las cosas que se debería investigar. Pero lo cierto del caso es que nosotros tenemos que establecer el nexo para poder llegar al responsable de esa explosión. ¿Cuál es el responsable a nivel de causa raíz de la explosión? ¿Ok? Porque se ha hablado del barco, se ha hablado de lo inadecuado que estaban almacenadas, pero resulta que el barco que no era adecuado para transportar la carga hizo parada en ese país, en el Líbano, y ahí descargó hace más de 6 años. ¿Ok? Entonces, bueno, sirve para descubrir eso, como también puede ser para descubrir cuando los terroristas pasan la frontera como refugiados y actúan. Pues aquí tenemos la foto de los terroristas que actuaron quizás hace 4 o 5 años contra el periódico Charlie Hebdo en Francia, en el Bataclan, pues que es un sitio de reuniones para hacer vida nocturna, vida social, y como ellos se hicieron pasar como refugiados para pasar las fronteras, llegar a Francia y cometer estos crímenes, ¿verdad?, el terrorismo. Entonces, cuando nosotros observamos bien, cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de buena manera, pasan por ese control de inmigración y los hubiesen detenido, porque bueno, ya ellos no venían sino en otro tipo de plan, ¿no? Bien, como también tenemos que saber cuál es la relación que puede guardar la ciudad de Nueva York con el estado de Nueva Esparta. Bien, y sobre todo el 11 de septiembre, que fue lo que pasó y se relaciona la ciudad de Nueva York con el estado de Nueva Esparta. Y ahí básicamente es que los vehículos que se compraron, que se alquilaron, que se precontrataron para que los terroristas fueran de sus casas hasta el aeropuerto, fueron precontratados en la ciudad de Por la Mar.
¿Ok? Entonces, ¿cómo se logra esto? A través del nexo de vinculación de evidencias y de hechos que han sido estudiados sistemáticamente hasta llegar, pues, que estos son los responsables, los beneficiarios de estos choferes que habían tenido, digamos, la responsabilidad de llevar los vehículos, de contratarlos para llevar a los terroristas y poder cometer el acto delictivo, ¿no? Entonces, todo eso lo logramos, pues, a través de auditoría forense, que, como le digo, el punto central es crear ese nexo de causalidad entre diferentes variables para poder lograr la demostración de un hecho. Entonces, bueno, ahí tenemos los diferentes elementos que nosotros vamos a asociar para poder llegar, pues, a establecer, esclarecer un caso para su demostración, para su resolución, pero también lo obtenemos desde el modo preventivo para que no ocurran por mucho tiempo, por largo tiempo prolongado, la comisión, pues, de delitos de fraude financiero, fraude ocupacionales, como es el robo hormiga, que constituye el 5% de los ingresos brutos, como es la corrupción entre partes, ¿verdad? Pero también vemos que estas técnicas de observar de manera exhaustiva y de ver el comportamiento y de tener la escucha activa y de ver, pues, bien cómo son las transacciones y observar de manera exhaustiva cuando nos están presentando algo, son también los mecanismos que utilizamos para poder nosotros proteger el ejercicio de la profesión cuando el cliente se nos acerca. Si nosotros aplicamos estas técnicas, los papeles que él nos trae, a la forma que él nos habla, le hacemos la escucha activa, podemos llegar y determinar que es una persona que nos está falseando información y que por lo tanto va a buscar estafarnos, bien sea de manera presencial o en la distancia. Entonces, bueno, mis queridos y apreciados colegas, nuevamente le reitero, pues, el agradecimiento al licenciado Pedro Amaro por la invitación que me hace en nombre de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar para compartir con ustedes en el marco del 47º aniversario de la Ley de Ejercicio. Están mis datos contacto para cualquier información adicional o duda que quieran aclarar en cuanto a esta presentación. Muchas gracias, mis apreciados colegas, y que tengan un feliz aniversario. Muchas gracias, mi estimado amigo Pedro Amaro, por la invitación.